3. El tribunal declarará inadmisible cualquier demanda individual presentada en virtud del artículo 34 si considera que a. La demanda es incompatible con las disposiciones del convenio o de sus protocolos, manifiestamente mal fundada o abusiva, o b. El demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a. menos que el respeto de los derechos humanos garantizados por el convenio y por sus protocolos exija un examen del fondo de la demanda, y con la condición de que no podrá rechazarse por este motivo ningún asunto que no haya sido debidamente examinado por un tribunal nacional. 4. El tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación del presente artículo. Podrá decidirlo así en cualquier fase del procedimiento. Artículo 36. Intervención de terceros. 1. En cualquier asunto que se suscite ante una sala o ante la gran sala, la alta parte contratante cuyo nacional sea demandante tendrá derecho a presentar observaciones por escrito y a participar en la vista. 2. En interés de una buena administración de justicia, el presidente del tribunal podrá invitar a cualquier alta parte contratante que no sea parte en el asunto o a cualquier persona interesada distinta del demandante, a que presente observaciones por escrito o a participar en la vista. 3. En cualquier asunto que se suscite ante una sala o ante la gran sala, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa podrá presentar observaciones por escrito y participar en la vista. Artículo 37. Archivo de las demandas. 1. En cualquier momento del procedimiento el tribunal podrá decidir archivar una demanda cuando las circunstancias permitan comprobar a. Que el demandante ya no está dispuesto a mantenerla, o b. Que el litigio haya sido ya resuelto, o c. Que, por cualquier otro motivo verificado por el tribunal, ya no esté justificada la continuación del examen de la demanda. No obstante, el tribunal proseguirá el examen de la demanda si así lo exige el respeto de los derechos humanos garantizados por el convenio y sus protocolos. 2. El tribunal podrá decidir que se reinscriba una demanda en el registro cuando estime que las circunstancias lo justifican. Artículo 38. Examen del caso. El tribunal procederá al examen contradictorio del caso con los representantes de las partes y, si procede, a una indagación, para cuya eficaz realización las altas partes contratantes proporcionarán todas las facilidades necesarias. Artículo 39. Acuerdos amistosos. 1. En cualquier fase del procedimiento, el tribunal podrá ponerse a disposición de las partes interesadas para conseguir un acuerdo amistoso sobre el asunto inspirándose para ello en el respeto a los derechos humanos tal como lo reconocen el convenio y sus protocolos. 24-25. 2. El procedimiento a que se refiere el párrafo 1 será confidencial. 3. En caso de alcanzarse un acuerdo amistoso, el tribunal archivará el asunto mediante una decisión que se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución adoptada. 4. Esta decisión se transmitirá al Comité de Ministros, que supervisará la ejecución de los términos del acuerdo amistoso tal como se recojan en la decisión. Artículo 40. Vista pública y acceso a los documentos. 1. La vista es pública, salvo si el tribunal decide de otro modo por circunstancias excepcionales. 2. Los documentos depositados en la Secretaría serán accesibles al público, salvo si el presidente del tribunal decide de otro modo. Artículo 41. Satisfacción equitativa. Si el tribunal declara que ha habido violación del convenio o de sus protocolos y si el derecho interno de la alta parte contratante solo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa. Artículo 42. Sentencias de las salas. Las sentencias de las salas serán definitivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, párrafo 2.
Artículo 43. Remisión ante la Gran Sala. 1. En el plazo de 3 meses a partir de la fecha de la sentencia de una sala, cualquier parte en el asunto podrá solicitar, en casos excepcionales, la remisión del asunto ante la Gran Sala. 2. Un colegio de 5 jueces de la Gran Sala aceptará la solicitud si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del convenio o de sus protocolos o una cuestión grave de carácter general. 3. Si el colegio acepta la solicitud, la Gran Sala se pronunciará sobre el asunto mediante sentencia. Artículo 44. Sentencias definitivas. 1. La sentencia de la Gran Sala será definitiva. 2. La sentencia de una sala será definitiva cuando a. Las partes declaren que no solicitarán la remisión del asunto ante la Gran Sala, o b. No haya sido solicitada la remisión del asunto ante la Gran Sala 3 meses después de la fecha de la sentencia, o c. El colegio de la Gran Sala rechace la solicitud de remisión formulada en aplicación del artículo 43. 3. La sentencia definitiva será publicada. 26-27. Artículo 45. Motivación de las sentencias y de las decisiones. 1. Las sentencias, así como las decisiones que declaren las demandas admisibles o inadmisibles, serán motivadas. 2. Si la sentencia no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, todo juez tendrá derecho a unir a ella su opinión separada. Artículo 46. Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias. 1. Las altas partes contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del tribunal en los litigios en que sean partes. 2. La sentencia definitiva del tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su ejecución. 3. Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la ejecución de una sentencia definitiva resulta obstaculizada por un problema de interpretación de dicha sentencia, podrá dirigirse al tribunal con objeto de que éste se pronuncie sobre dicho problema de interpretación. La decisión de dirigirse al tribunal se tomará por mayoría de 2/3 de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del comité. 4. Si el comité considera que una alta parte contratante se niega a acatar una sentencia definitiva sobre un asunto en que es parte, podrá, tras notificarlo formalmente a esa parte y por decisión adoptada por mayoría de 2/3 de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del comité, plantear al tribunal la cuestión de si esa parte ha incumplido su obligación en virtud del párrafo 1. 5. Si el tribunal concluye que se ha producido una violación del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de Ministros para que examine las medidas que sea preciso adoptar. En caso de que el tribunal concluya que no se ha producido violación alguna del párrafo 1, reenviará el asunto al Comité de Ministros, que pondrá fin a su examen del asunto. Artículo 47. Opiniones consultivas. 1. El tribunal podrá emitir opiniones consultivas, a solicitud del Comité de Ministros, acerca de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del convenio y de sus protocolos. 2. Estas opiniones no podrán referirse ni a las cuestiones que guarden relación con el contenido o la extensión de los derechos y libertades enunciados en el título y del convenio y de sus protocolos, ni sobre las demás cuestiones de las que el tribunal o el Comité de Ministros pudieran conocer de resultas de la presentación de un recurso previsto por el convenio. 3. La decisión del Comité de Ministros de solicitar una opinión al tribunal se adoptará por mayoría de los representantes con derecho a intervenir en el comité. Artículo 48. Competencia consultiva del tribunal. El tribunal resolverá si la solicitud de opinión consultiva presentada por el Comité de Ministros es de su competencia, tal como la define el artículo 47. Artículo 49. Motivación de las opiniones consultivas. 1. La opinión del tribunal será motivada
2. Si la opinión no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, todo juez podrá formular una opinión separada. 3. La opinión del tribunal se comunicará al Comité de Ministros. 28-29. Artículo 50. Gastos de funcionamiento del tribunal. Los gastos de funcionamiento del tribunal correrán a cargo del Consejo de Europa. Artículo 51. Privilegios e inmunidades de los jueces. Los jueces gozarán, durante el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e inmunidades previstos en el artículo 40 del Estatuto del Consejo de Europa y en los acuerdos concluidos en virtud de ese artículo. Título II. Disposiciones diversas. Artículo 52. Indagaciones del Secretario General. A requerimiento del Secretario General del Consejo de Europa, toda alta parte contratante suministrará las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de las disposiciones de este convenio. Artículo 53. Protección de los derechos humanos reconocidos. Ninguna de las disposiciones del presente convenio se interpretará en el sentido de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier alta parte contratante o en cualquier otro convenio en el que ésta sea parte. Artículo 54. Poderes del Comité de Ministros. Ninguna de las disposiciones del presente convenio prejuzgará los poderes conferidos al Comité de Ministros por el Estatuto del Consejo de Europa. Artículo 55. Renuncia a otros modos de solución de controversias. Las altas partes contratantes renuncian recíprocamente, salvo compromiso especial, a prevalerse de los tratados, convenios o declaraciones que existan entre ellas, a fin de someter, por vía 30-31 de demanda, una diferencia surgida de la interpretación o de la aplicación del presente convenio a un procedimiento de solución distinto de los previstos en el presente convenio. Artículo 56. Aplicación territorial. 1. Cualquier Estado podrá, en el momento de la ratificación o con posterioridad a la misma, declarar, mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que el presente convenio se aplicará, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del presente artículo, a todos los territorios o a alguno de los territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable. 2. El convenio se aplicará al territorio o territorios designados en la notificación a partir del 30º día siguiente a la fecha en la que el Secretario General del Consejo de Europa haya recibido esta notificación. 3. En los mencionados territorios, las disposiciones del presente convenio se aplicarán teniendo en cuenta las necesidades locales. 4. Todo Estado que haya hecho una declaración de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrá, en cualquier momento posterior, declarar que acepta con respecto a uno o varios de los territorios en cuestión, la competencia del tribunal para conocer de las demandas de personas físicas, de organizaciones no gubernamentales o de grupos de particulares tal como se prevé en el artículo 34 del convenio. Artículo 57. Reservas. 1. Todo Estado podrá formular, en el momento de la firma del presente convenio o del depósito de su instrumento de ratificación, una reserva a propósito de una disposición particular del convenio en la medida en que una ley en vigor en su territorio esté en desacuerdo con esta disposición. Este artículo no autoriza las reservas de carácter general. 2. Toda reserva formulada de conformidad con el presente artículo irá acompañada de una breve exposición de la ley de que se trate. Artículo 58. Denuncia. 1. Una alta parte contratante solo podrá denunciar el presente convenio al término de un plazo de 5 años a partir de la fecha de entrada en vigor del convenio para dicha parte, y mediante un aviso de 6 meses dado en una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, quien informará a las restantes
Partes contratantes. 2. Esta denuncia no podrá tener por efecto el desvincular a la alta parte contratante interesada de las obligaciones contenidas en el presente convenio en lo que se refiere a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de estas obligaciones, hubiera sido realizado por dicha parte con anterioridad a la fecha en que la denuncia produzca efecto. 3. Bajo la misma reserva, dejará de ser parte al presente convenio toda alta parte contratante que deje de ser miembro del Consejo de Europa. 4. El convenio podrá ser denunciado de acuerdo con lo previsto en los párrafos precedentes respecto a cualquier territorio en el cual hubiere sido declarado aplicable en los términos del artículo 56. 32-33. Artículo 59. Firma y ratificación. 1. El presente convenio estará abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa. Será ratificado. Las ratificaciones se depositarán ante el Secretario General del Consejo de Europa. 2. La Unión Europea podrá adherirse al presente convenio. 3. El presente convenio entrará en vigor después del depósito de 10 instrumentos de ratificación. 4. Para todo signatario que lo ratifique posteriormente, el convenio entrará en vigor desde el momento del depósito del instrumento de ratificación. 5. El Secretario General del Consejo de Europa notificará a todos los miembros del Consejo de Europa la entrada en vigor del convenio, los nombres de las altas partes contratantes que lo hayan ratificado, así como el depósito de todo instrumento de ratificación que se haya efectuado posteriormente. Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, en francés e inglés. Siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos del Consejo de Europa. El secretario general transmitirá copias certificadas a todos los signatarios. Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. París, 20 de marzo de 1952. Los gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa, resueltos a tomar medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de derechos y libertades distintos de los que ya figuran en el título y del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, denominado en adelante el Convenio. Han convenido lo siguiente. Artículo 1. Protección de la propiedad. Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del derecho internacional. Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que tienen los estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las multas. 34-35. Artículo 2. Derecho a la educación. A nadie se le puede negar el derecho a la educación. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. Artículo 3. Derecho a elecciones libres. Las altas partes contratantes se comprometen a organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo. Artículo 4. Aplicación territorial. Toda alta parte contratante podrá, en el momento de la firma o de la ratificación del presente protocolo o en cualquier momento posterior, presentar al Secretario General del Consejo de Europa una declaración indicando en qué medida se compromete a que las disposiciones del presente protocolo se apliquen a los territorios que se designen en dicha declaración y de cuyas relaciones internacionales sea responsable.
Toda alta parte contratante que haya presentado una declaración en virtud del párrafo anterior podrá, periódicamente, presentar una nueva declaración que modifique los términos de cualquier declaración anterior o que ponga fin a la aplicación del presente protocolo en un territorio cualquiera. Una declaración formulada conforme al presente artículo se considerará hecha de conformidad con el párrafo 1 del artículo 56 del convenio. Artículo 5. Relación con el convenio. Las altas partes contratantes considerarán los artículos 1, 2, 3 y 4 del presente protocolo como artículos adicionales al convenio y todas las disposiciones del convenio se aplicarán en consecuencia. Artículo 6. Firma y ratificación. El presente protocolo estará abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa, signatarios del convenio. Será ratificado al mismo tiempo que el convenio o después de la ratificación de este. Entrará en vigor tras el depósito de 10 instrumentos de ratificación. Para todo signatario que lo ratifique posteriormente, el protocolo entrará en vigor a partir del momento del depósito del instrumento de ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante el secretario general del Consejo de Europa, quien notificará a todos los miembros los nombres de aquellos que lo hubieran ratificado. Hecho en París, el 20 de marzo de 1952 en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que se depositará en los archivos del Consejo de Europa. El secretario general remitirá copia certificada conforme a cada uno de los gobiernos signatarios. 36-37. Protocolo N grado 4. Al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce ciertos derechos y libertades además de los que ya figuran en el convenio y en el primer protocolo adicional al convenio, modificado por el protocolo N grado 11. Estrasburgo, 16 de septiembre de 1963. Los gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa, resueltos a adoptar las medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de derechos y libertades distintos de los que ya figuran en el título y del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, denominado en adelante el Convenio, y en los artículos 1 a 3 del primer protocolo adicional al Convenio, firmado en París el 20 de marzo de 1952. Han convenido lo siguiente. Artículo 1. Prohibición de prisión por deudas. Nadie podrá ser privado de su libertad por la única razón de no poder cumplir una obligación contractual. Artículo 2. Libertad de circulación. 1. Toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular libremente por él y a elegir libremente su residencia. 2. Toda persona es libre de abandonar cualquier país, incluido el suyo. 3. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, el mantenimiento del orden público, la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de terceros. 4. Los derechos reconocidos en el párrafo 1 podrán igualmente, en ciertas zonas determinadas, ser objeto de restricciones que, previstas por la ley, estén justificadas por el interés público en una sociedad democrática. Artículo 3. Prohibición de la expulsión de nacionales. 1. Nadie podrá ser expulsado en virtud de una medida individual o colectiva del territorio del Estado del cual sea nacional. 2. Nadie podrá verse privado del derecho a entrar en el territorio del Estado del cual sea nacional. 38-39. Artículo 4. Prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros. Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros. Artículo 5. Aplicación territorial. 1.
Toda alta parte contratante podrá, en el momento de la firma o de la ratificación del presente protocolo o en cualquier momento posterior, presentar al Secretario General del Consejo de Europa una declaración indicando en qué medida se compromete a que las disposiciones del presente protocolo se apliquen a los territorios que se designen en dicha declaración y de cuyas relaciones internacionales sea responsable. 2. Toda alta parte contratante que haya presentado una declaración en virtud del párrafo precedente podrá, periódicamente, presentar una nueva declaración que modifique los términos de cualquier declaración anterior o que ponga fin a la aplicación de las disposiciones del presente protocolo en un territorio cualquiera. 3. Una declaración formulada conforme a este artículo, se considerará hecha de conformidad con el párrafo 1 del artículo 56 del convenio. 4. El territorio de todo Estado al que se aplique el presente protocolo, en virtud de su ratificación o de su aceptación por dicho Estado, y cada uno de los territorios en los que el protocolo se aplique en virtud de una declaración suscrita por dicho Estado de conformidad con el presente artículo, se considerarán como territorios distintos a los efectos de las referencias al territorio de un Estado contenidas en los artículos 2 y 3. 5. Todo Estado que haya hecho una declaración de conformidad con los párrafos 1 o 2 del presente artículo podrá, en cualquier momento posterior, declarar que acepta, con respecto a uno o varios de los territorios contemplados en dicha declaración, la competencia del tribunal para conocer de las demandas presentadas por personas físicas, organizaciones no gubernamentales o grupos de particulares, tal como prevé el artículo 34 del convenio, respecto de los artículos 1 a 4 del presente protocolo o de alguno de ellos. Artículo 6. Relación con el convenio. Las altas partes contratantes considerarán los artículos 1 a 5 de este protocolo como artículos adicionales al convenio, y todas las disposiciones del convenio se aplicarán en consecuencia. Artículo 7. Firma y ratificación. 1. El presente protocolo estará abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa, signatarios del convenio, será ratificado al mismo tiempo que el convenio o después de la ratificación de este. Entrará en vigor tras el depósito de 5 instrumentos de ratificación. Para todo signatario que lo ratifique posteriormente, el protocolo entrará en vigor a partir del momento del depósito de su instrumento de ratificación. 2. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante el secretario general del Consejo de Europa, que notificará a todos los miembros los nombres de los que lo hayan ratificado. En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente protocolo. Hecho en Estrasburgo el 16 de septiembre de 1963 en francés y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos del Consejo de Europa. El secretario general remitirá copia certificada conforme a cada uno de los estados signatarios. 40-41. Protocolo N grado 6. Al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Relativo a la abolición de la pena de muerte. Estrasburgo, 28 de abril de 1983. Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Protocolo al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, denominado en adelante el Convenio. Considerando que los avances realizados en varios Estados miembros del Consejo de Europa expresan una tendencia general en favor de la abolición de la pena de muerte, han convenido lo siguiente. Artículo 1. Abolición de la pena de muerte. Queda abolida la pena de muerte. Nadie podrá ser condenado a tal pena ni ejecutado. Artículo 2. Pena de muerte en tiempo de guerra. Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte para aquellos actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente.
de guerra, dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con acuerdo a lo dispuesto en la misma. Dicho Estado comunicará al Secretario General del Consejo de Europa las correspondientes disposiciones de la legislación en cuestión. Artículo 3. Prohibición de derogaciones. No se autorizará ninguna derogación de las disposiciones del presente protocolo en aplicación del artículo 15 del convenio. Artículo 4. Prohibición de reservas. No se aceptará ninguna reserva a las disposiciones del presente protocolo en virtud del artículo 57 del convenio. Artículo 5. Aplicación territorial. 1. Todo Estado podrá, en el momento de la firma o en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, designar el o los territorios a los cuales se aplicará el presente protocolo. 2. Todo Estado podrá, en cualquier otro momento posteriori, mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, ampliar la aplicación del presente protocolo a cualquier otro territorio designado en la declaración. El protocolo entrará en 42-43. Vigor, con respecto a dicho territorio, el primer día del mes siguiente a la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General. 3. Toda declaración formulada en virtud de los párrafos anteriores podrá retirarse, respecto a cualquier territorio designado en la misma, mediante notificación dirigida al Secretario General. La retirada tendrá efecto el primer día del mes siguiente a la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General. Artículo 6. Relación con el convenio. Los Estados partes considerarán los artículos 1 a 5 del presente protocolo como artículos adicionales al convenio, y todas las disposiciones del convenio se aplicarán de consecuencia. Artículo 7. Firma y ratificación. El presente protocolo estará abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del convenio. Será objeto de ratificación, aceptación o aprobación. Un Estado miembro del Consejo de Europa no podrá ratificar, aceptar o aprobar el presente protocolo sin haber ratificado el convenio simultánea o anteriormente. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán ante el Secretario General del Consejo de Europa. Artículo 8. Entrada en vigor. 1. El presente protocolo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en la cual 5 Estados miembros del Consejo de Europa hayan manifestado su consentimiento en quedar vinculados por el protocolo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7. 2. Para cualquier Estado miembro que manifieste posteriormente su consentimiento de quedar vinculado por el protocolo, este entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación. Artículo 9. Funciones del depositario. El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo. A. Toda firma. B. El depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación o de aprobación. C. Toda fecha de entrada en vigor del presente protocolo. D. Conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 8. D. Cualquier otro acto, notificación o comunicación referente al presente protocolo. En fe de lo cual, los signatarios, debidamente autorizados a tal efecto, han firmado el presente protocolo. Hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983 en francés y en inglés. Siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General remitirá una copia certificada conforme a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa. 44-45. Protocolo N grado 7. Al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Estrasburgo, 22 de noviembre de 1984. Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente protocolo.
resueltos a tomar nuevas medidas para asegurar la garantía colectiva de ciertos derechos y libertades por medio del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. Denominado en lo sucesivo el Convenio. Han convenido lo siguiente. Artículo 1. Garantías de procedimiento en caso de expulsión de extranjeros. 1. Un extranjero que resida legalmente en el territorio de un Estado no podrá ser expulsado sino en ejecución de una decisión dictada conforme a la ley, y deberá permitírsele a. Exponer las razones que se opongan a su expulsión. B. Que su caso sea examinado, y c. Hacerse representar a tales fines ante la autoridad competente. O ante la persona o personas designadas por esa autoridad. 2. Un extranjero podrá ser expulsado antes de ejercer los derechos enumerados en el párrafo 1a, b, y c, d,